Si tú supieras mi vida, ni siquiera me estarías hablando de esto que me estás diciendo. Y yo me quedé pensando en esa frase que él me dijo. Si tú supieras mi vida, ni siquiera me estarías hablando de ese mensaje que me estás diciendo. Estábamos platicando justamente de que Dios perdona a los pecadores, de que Dios ha hecho todo lo posible para que tú y yo nos acerquemos a Él, de que Dios tiene muchos ejemplos en la Biblia de cómo Él busca la relación con los seres humanos. Y Él me dijo así: si tú supieras quién soy y todo lo que he hecho, ni siquiera me estarías diciendo este mensaje. Luego agregó: yo no merezco que Dios me perdone. Y no te puedo platicar todo lo malo que he sido, todo el desastre que he hecho de mi vida. No te lo puedo platicar porque hasta te daría asco quién soy yo. Así es que te voy a pedir un favor, me dijo. Ya nunca más me vuelvas a hablar de que Dios perdona los pecados, porque así como soy yo, estoy súper seguro de que Dios nunca podrá perdonarme. Lo dejé de ver algunos cuantos años y quizá unos 8 o 10 años después volví a verlo. ¿Y qué crees? Seguía pensando lo mismo. Seguía pensando que Dios no tenía suficiente perdón para él. Y por supuesto no me platicó toda su historia, me platicó algunas cuantas partes de su historia. Y sí, efectivamente, es una vida así muy maquiavélica, muy perversa. Pero el punto no, el enfoque no está en el ser humano. No perdamos eso de vista. Y este hombre estaba muy obsesionado consigo mismo. Él se miraba a sí mismo con los ojos de sí mismo. Y por lo tanto, desde su propia perspectiva y desde su propia lectura, él no iba a alcanzar nunca el perdón de Dios. Y en eso estaba bien, porque nadie de nosotros podemos alcanzar el perdón. Pero, y este pero es súper enfático, vimos algo de esto en el devocional anterior, pero Dios ha hecho algo extraordinario. Te leo el texto de Romanos 3:25. Dice en esta versión: Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento de perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. Y esta última frase, creen en Jesús, es lo que este hombre que te platico no tenía en cuenta. Él se veía a sí mismo, se analizaba, se criticaba, se autoflagelaba y se autodescalificaba. Entonces, él estaba súper seguro de que, de acuerdo a los estándares que él se imaginaba, pues nunca podría tener algo del perdón de Dios. Pero esa es su propia perspectiva. Por eso tenemos que ir a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, la palabra autoritativa de Dios, que viene para decirnos nuestros pecados y también nuestras falsas percepciones acerca de Dios y, por supuesto, también nuestras falsas percepciones acerca del pecado. Porque esta persona maximizaba tanto la maldad que había hecho que minimizaba el amor y el perdón de Dios. Y por otro lado, hay personas que maximizan tanto el amor de Dios
que dicen, no, espérame. Como también me dijo otra persona, ¿cómo crees que Dios va a mandar a las personas al infierno? ¿Cómo crees eso del infierno? ¿Qué locura dices? Eso es de la Edad Media, eso es medieval. Eso de pensar en el infierno, de que te estás quemando en un lugar de tormento por los siglos de los siglos, pues eso es medieval, eso es del pasado. Dios es amor. Es lo que dice la Biblia, Dios es amor. Así que no pienses que un Dios de amor puede mandar a sus criaturas o a sus hijos al infierno. Bueno, esas son nuestras propias percepciones y nuestras propias lecturas. Y nuestras propias interpretaciones acomodaticias. Sí, acomodaticias que se acomodan a nosotros. Pero tenemos que regresar a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos diga la verdad. Y es allí donde podemos afianzarnos en nuestras convicciones y en nuestra fe. Te leo otra vez el texto porque es fascinante el texto. Dice, Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Está muy claro allí. No hay mucho que buscarle. No hay mucho que inventarle tampoco. De hecho, no hay nada que inventar. Está muy claro que Cristo, el sacrificio de Cristo, porque ahí dice Cristo al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Por eso Jesús fue muy tajante cuando dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo encontramos en el famoso texto de Juan, capítulo 14, versículo 6. Así es que no hay otro camino. Allí no dice que tú te tienes que portar bien. Ahí no dice que tienes que seguir una religión y practicar los ritos religiosos de tu propia confesión de fe. No dice eso. El texto dice que Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento de perdón, y este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. Søren Kierkegaard decía así, que se necesitaba realizar un salto de fe. Se necesita eso, justamente, arrojarse en fe a los brazos de Jesús y decir, yo no puedo con mi pecado, yo no puedo cambiar mi pecado, no puedo cambiar mi corazón, porque solamente, como dice aquí el texto, solamente el sacrificio de Jesús es todo suficiente para limpiar todo mi corazón, mi conciencia, mi alma, todo mi ser. Así que ese es el camino que Dios designó. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Y Cristo es todo suficiente. Cristo es más que suficiente. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.